Tiene la palabra el Grupo Popular. Gracias. Presidente, señorías, una vez más, esperamos que sea la última, la definitiva, nos encontramos debatiendo y votando, hasta en 3 ocasiones, sobre las liquidaciones de las deudas promovidas por el ERA, por el Gobierno de Javier Fernández. Un Gobierno que en este asunto concreto que hoy nos ocupa está en clara rebeldía, que se resiste a cumplir el mandato de este Parlamento. Este problema es ya tan común, tan conocido, que puede resultar vulgar y poco original, nada más lejos de la realidad. Un problema muy manido, muy trillado en esta sede parlamentaria, al que ni el Consejo de Gobierno ni el Grupo Parlamentario Socialista han hecho propuesta de mejora alguna. Ustedes no han aportado nada. Han empezado a preocuparse cuando han visto que esas personas que hoy nos acompañan y a las cuales envío un cordial saludo desde aquí, se organizaban, se constituían en una plataforma y empezaban a reclamar a su Gobierno las cantidades indebidamente cobradas, en muchos casos, y indebidamente reclamadas. Y esto en derecho tiene un nombre. En derecho tiene un nombre: enriquecimiento injusto por parte de la Administración. Poniendo de manifiesto que los socialistas lo único que les importa es el dinero. Venga de donde venga ese dinero, del impuesto de sucesiones o, en este caso concreto, de familias, de personas muy vulnerables. Señorías, las leyes son imperfectas en muchos casos. Es un hecho de la vida. Y esta ley que hoy debatimos puede que no sea la perfección absoluta, pero estoy seguro de que es el bien para miles de familias asturianas. Puede ser que sea imperfecta, que contenga errores, pero nadie puede negar que es una ley justa. Es una ley justa y de sentido común. Hoy no voy a ser nada original y vuelvo aquí a la carga con el sempiterno problema de las injustas, de las abusivas, de las desproporcionadas liquidaciones que los socialistas quieren cobrar a miles de familias asturianas cuyos familiares fallecieron en las residencias del ERA. Ríos de tinta llevamos con este asunto, gracias a la particular manía de Javier Fernández y su Consejo de Gobierno de no dar solución justa a esta pesadilla, a este drama que, como bien decía algún portavoz anteriormente, llevan sufriendo miles de asturianos. Miles de asturianos. El Consejo de Gobierno socialista siempre ha mostrado su rechazo a frenar la tramitación para suspender las liquidaciones. Siempre. No puede ser que la Junta, algún portavoz también lo ha recordado aquí, que la Junta apruebe iniciativas que luego el Gobierno socialista de Javier Fernández incumple sistemáticamente, como las mociones relativas al ERA. Iniciativas aprobadas en la Cámara, pero que siguen sin estar atendidas por el Gobierno asturiano, en una clara intencionalidad política de menospreciar a este Parlamento. Formalidades al margen, reiteramos una vez más nuestra conformidad absoluta con el contenido de esta ley, con estos 3 artículos. La Administración debe suspender inmediatamente todas las liquidaciones de las deudas que son reclamadas a los herederos. Nuestra apuesta ha sido siempre meridianamente clara: paralización inmediata, auditoría externa, revisión 1 a 1 de todos los expedientes, aplicación del régimen más beneficioso para el usuario, dotación de recursos materiales y humanos al ERA, más información a los residentes y a sus familias e incorporación al sistema de dependencia de todos los residentes. Llegados a este punto, quiero recordar a sus señorías que realmente hoy de lo que debatimos es de la verdadera política antisocial del PSOE, que en este caso concreto se ceba con los mayores y con sus familiares. En Asturias sufrimos un Gobierno que no cumple con la ley, o cuando lo hace de forma negligente, ineficaz e ineficiente. Lo que está sucediendo con estas reclamaciones de deuda no es lógico. A día de hoy, ante un problema de esta magnitud, que afecta a casi 3.000 familias asturianas, Javier Fernández no ha dado ni una triste explicación. Ha sido incapaz de depurar responsabilidades.
Por eso, señorías socialistas, les exigimos más sentido común y sensibilidad con los usuarios y sus familias, del que ha tenido el Consejo de Gobierno. Nunca deben de olvidar, nunca, que hablamos de nuestros mayores, que no tienen por qué pagar la incapacidad de un Gobierno al que las cuentas no le cuadran. Es inadmisible y bochornoso que se siga saqueando a las personas mayores, que se les sigan incautando los bienes para pagar los despilfarros socialistas, mientras miles de familias asturianas viven angustiadas desde hace ya demasiado tiempo. Está claro que los controles de la Administración no han funcionado correctamente, pero lo que no puede ser de ninguna de las maneras es que la irresponsabilidad de los socialistas la acaben pagando nuestros mayores y sus familias. La Administración debe ser un instrumento útil a la sociedad asturiana y no convertirse en una fábrica de derrochar dinero, en una máquina de perder oportunidades mientras siguen despilfarrando fondos en mantener su red clientelar. A los grupos parlamentarios que apoyan esta ley les agradecemos que antepongan lo más importante, las personas, los mayores y sus familias, miles que están sufriendo una situación injusta que puede arruinar su economía y, lo más importante, su salud. Les agradecemos que antepongan las personas a las cifras y a la técnica legislativa. A los que no lo han hecho, lo lamentamos. Creemos sinceramente que han cometido una injusticia que no puede ampararse en cuestiones técnicas. Y si me permite una opinión personal, entiendo que los asturianos los eligieron no para venir aquí a hacer de palmeros del PSOE. El Grupo Parlamentario Popular hace meses que lo tiene decidido. No seremos cómplices de los socialistas de su desalmada, cruel e inmoral gestión que ha destruido la imagen del ERA. Seguiremos defendiendo los intereses de nuestros mayores y sus familias, convencidos, como estamos, de que ellos no son los responsables y necesitan ayuda para salir adelante. Estamos igualmente convencidos de que en esta materia tan sensible e importante para toda la sociedad asturiana, los socialistas podían haber hecho mucho más. Señoría, vaya concluyendo. Finalizo, presidente. Pero no les ha dado la gana. Como estamos convencidos de que el consenso político, y no solo la jurisprudencia, debe guiar la solución de este importante problema. Problema que, como dijo don Ramón Durán, catedrático de Derecho de la Universidad de Oviedo, es un problema de derecho social. En las comparecencias de la ley hemos escuchado a los indefensos familiares decir verdades muy claras y evidentes. Nos hemos estremecido con los relatos que contaron. Personas mayores, dementes, analfabetas, a las que obligaron a firmar con su huella. Deudas de las que nunca informaron a sus familiares hasta mucho tiempo después, al límite de la prescripción en muchos casos. Evidente falta de información y un largo rosario de despropósitos y maldades. Finalizo, presidente. Si hoy volvemos a traer aquí este asunto es por la inoperancia del presidente y del Consejo de Gobierno de Asturias, que siguen a estas alturas sin tomar la iniciativa para dar una solución justa a este grave problema. Ayer, de hecho, vivíamos el penúltimo acto de esta comedia socialista, cuando in extremis nos hacían llegar a los portavoces el informe orientado del consultivo para su estudio. Nos decían, a 20 horas del inicio de este debate. Realmente lamentable. Por cierto, un documento que recoge que ya en 2008 el Consejo de Gobierno pidió al consultivo informe. ¿Y qué hicieron con ello? Nada. Luego que concluya. Finalizo, presidente. El Grupo Popular estuvo, está y estará siempre con los mayores y con las familias a las que pertenecen. Muchas gracias. Gracias.